Bueno, voy a comenzar. Primero que todo, mientras sigue llegando alumnos y darles la bienvenida a todos y todas, ¿cierto? Los que están acá presentes a este segundo encuentro. Bueno, ya vamos en 3 encuentros de la facultad, ¿cierto? O de la escuela, pero este es el segundo encuentro del ciclo Stop and Go, ¿cierto? Donde estamos hablando de cómo la industria se detiene, se reinventa y sigue avanzando, ¿cierto? En este supercambio entre crisis social y ahora COVID-19. Hoy día tenemos un tremendo invitado. Lo voy a presentar al final. Después, primero voy a saludar a las autoridades. A mí siempre el protocolo me falla un poco. Carolina, directora de la carrera de publicidad. Saludar a los docentes acá presentes, ¿cierto? Al centro de alumnos, estudiantes. Muchas gracias y amigos que están por ahí también, exalumnos como siempre presentes. Darle las gracias por estar acá. A como les decía, el segundo encuentro del ciclo Stop and Go. Como siempre voy a mover en conjunto con Jaime Gómez, docente de la carrera de publicidad, ¿cierto? Y director de planificación estratégica en OMD. ¿Ya? Entonces, Jaime, gracias nuevamente por estar acá. Bienvenidos y sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro invitado, muy cortito, José Miguel Ventura. Te damos las gracias por estar acá, ingeniero comercial, socio fundador de la Vulca Marketing, empresa de consultoría de marketing. Y José Miguel, bueno, viene desde el mundo de la investigación, pero en realidad ves que uno habla con él, se sorprende porque su mirada de la comunicación aplicada en diferentes cosas, diferentes rubros, es fantástico. Entonces creo que va a ser una charla marquetera de aquellas, ¿cierto? Vamos a hablar con alguien que sabe mucho y que lo mira de diferentes ángulos. Entonces, los invito a disfrutar en realidad, a aprender de alguien que sabe mucho. José Miguel, bienvenido a UDLA y pedirle a todos los Hola, participantes ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Oye, ¿cómo lo vamos a organizar? Va a partir con tu charla, ¿cierto? En la exposición, ideal que dejemos nuestras pantallas en negro y los micrófonos silenciados para dejar que corra la banda, ¿cierto? Y después de la presentación vamos a hacerte preguntas con Jaime y abrir la discusión a todo el público. Así que, bienvenido, todo suyo, estimado. Muchas gracias. Perfecto, yo también voy a detener el video, voy a empezar a compartir pantalla, ahí ustedes me avisan si se ve bien. Y feliz, al final de la presentación, pregúntenme todo lo que quieran, porque así yo también aprendo si es que ustedes tienen una visión diferente a lo mejor a lo que yo quiero compartir con ustedes. Me avisan si es que se ve bien ahí. Está perfecto, está perfecto. Vale nomás. Ya, entonces voy a partir. Un poco lo que genera lo que compartir con ustedes, yo le llamaría más un punto de vista. Le pusimos un título, La vida después del virus, para poder tratar de entender también qué cambios van a ser permanentes dentro de las cosas que estamos viviendo. Eh, Nosotros esperamos harto para poder hacer este punto de vista. Imagínense, a mí me picaban los dedos por hacer algún análisis de todo lo que estábamos viendo. Trabajé 11 años en Adimark, teníamos muchos datos, y lo que nos empezamos a dar también en este contexto, para el mundo de la comunicación, para el mundo del marketing, para el mundo de la publicidad, había mucha información. De hecho, por ahí me tocó ver una charla donde la Maribel Vidal daba un comentario y decía, ella de Macán, nunca, por ejemplo, un planner había tenido tanto acceso a información como hoy día. Lo complicado es que tenemos mucha información, pero estamos súper faltos de interpretación de esa información. Entonces, un poco lo que quisimos hacer fue tratar de ponerle un poquitito más de interpretación y plantear un punto de vista. Acá es súper especial en esto, porque la idea es que ustedes pueden estar en desacuerdo con todo lo que yo les digo. Así que yo soy feliz. Y ahí la idea es que después lo usemos para conversar. Les voy a partir contando la historia desde algo que es más ligado a la psicología. A mí me cuesta harto hablar de cosas que no necesariamente vienen del mundo donde yo me manejo. Yo soy matemático de formación, después estudié estadística y después estudié ingeniería y hoy día trabajo en marketing. Entonces ha sido bien interesante el camino para aprender psicología, aprender antropología también y ver cómo esto se puede ir mezclando con el tema con todo lo que hacemos. Lo primero que me llama la atención es que cuando llamamos trauma a una experiencia, lo más interesante de analizar los traumas es que un trauma modifica un comportamiento y la percepción de futuro con respecto a las cosas que sean. ¿Y por qué estoy hablando de trauma y no necesariamente de crisis, como hay muchas personas que están hablando hoy día? Es porque
en Chile se da una característica muy especial. Nosotros veníamos saliendo de un estallido social, que fue una gran crisis dentro de la sociedad, y ahora estamos viviendo una segunda crisis que se está prolongando mucho más de lo que nos dijeron que se iba a prolongar. Por lo tanto, ya está pasando a ser una experiencia traumática. Y la diferencia entre crisis y trauma es que reacciona distinto, y un trauma tiene una percepción que hace que los sentimientos jueguen un rol y un papel mucho más trascendental. Al final, cuando yo estoy en una situación complicada, un accidente, la muerte de un familiar, rompimiento amoroso, por ejemplo, se desencadena mucho más las respuestas con respecto a lo que está ligado al corazón, ligado a lo emocional. Y es interesante porque estas respuestas no necesariamente pasan por una racionalización de las conductas, sino que se modifican comportamientos desde una base, desde los sentimientos, y eso genera una sensación de futuro y una percepción de futuro que es radicalmente distinta. Entonces, si yo quisiera hacer la pregunta que voy a tratar de responder es, bueno, ¿qué cosas van a ser permanentes y cuáles no? La idea es que las vayamos linkeando con respecto a las cosas que están ligadas al mundo de la comunicación. Ahora, lo primero que nos dimos cuenta cuando nosotros estábamos haciendo este análisis es que nosotros nos estamos hoy día enfrentando una situación traumática o una situación de crisis, sino que en principio nosotros identificamos dos. Y dos sensaciones que están viendo en paralelo. La primera, que nosotros nos llamó mucho la atención, perdón, es esto que está relacionado con el exceso de información. Y, de hecho, citando de nuevo a la Maribel Vidal de Macán, ella decía, bueno, estamos en una época que es maravillosa porque tenemos más información que nunca para poder trabajar en planning, en creatividad, etc. Pero hoy día estamos sintiendo que hay un exceso de información, por lo tanto, nos confunde. Y acá se le puso un nombre al proceso de exceso de información. De hecho, no fuimos nosotros, no es creatividad nuestra, sino que el MIT, que es una entidad bastante respetable hoy día, le puso un nombre y le puso infodemia. Y esta infodemia que hoy día estamos viviendo, que incluso se manifestó una definición, y se le pone como un proceso que se define como la infodemia, como la aflicción global, que se vive por la abundancia de información. Y es bien interesante porque hoy día esta información puede venir de cualquier fuente. Puede ser de fuentes en las cuales yo confiaba, fuentes en las cuales no confiaba y empecé a confiar, información que yo siento que es acertada, información que yo siento que no es acertada. Imagínense a qué tal nivel está de confuso el exceso de información que tenemos, que basta que un presidente, por ejemplo, en Estados Unidos diga, como broma, que hay que tomar desinfectante para poder limpiar el cuerpo por dentro, y al día siguiente hayan 300 personas hospitalizadas porque tomaron cloro. O que otro presidente en un país vecino, que en el cual me tocó vivir, en Brasil, 4 años, nos diga que es un resfriadito y que podamos seguir haciendo normal, y empiezan a aumentar los contagios como locos. Entonces, esa falta de poder entender esta aflicción que hoy día estamos sintiendo, esta infodemia, empieza a generar un problema, porque cuando yo me enfrento a mucha información, a ver, cuando yo tengo poca información, me da rabia. Me siento que no tengo acceso, que no tengo la capacidad de poder tomar decisiones de manera correcta. Cuando tengo la información correcta, siento que tomo decisiones de manera segura. Pero cuando tengo mucha información, generalmente se empieza a abrumar, se empieza a congelar. Y cuando se abruman y se congelan en una situación de trauma, al final se genera una sensación de que estoy deprimido, estoy complicado. Y cuando estoy deprimido y cuando estoy complicado, mucho de lo que escuchamos se transforma en cosas negativas, y abrimos nuestra mente y abrimos nuestros oídos a cosas más negativas que positivas. Y empezamos a ver el mundo desde esta noción de vaso medio vacío. Y es bien interesante porque acá, cuando nosotros empezamos a buscar qué es lo que aparece con respecto a eso, y empezamos a analizar todas las fuentes de información que hoy día andan dando vuelta en la sociedad chilena, uno empieza a mirar los estudios de Activa, los de Criteria, los de Ipsos, los de GFK, los de las cosas que encontraban en Atlatina, los estudios de feedback. Ayer salió un estudio del Sense. Están por todos lados. ¿Y qué es lo que se repite en los estudios? ¿Cómo te sientes tú? Y la gente dice ansioso, con miedo, con cansancio, preocupado por el estado físico. La gente se han dado cuenta que está diciendo que está engordando y que está comiendo como loca porque está ansiosa. El tema de la soledad es bien interesante también, porque ustedes no sé si tienen noción, pero hoy día un departamento promedio en Chile que se vende tiene 43 metros cuadrados. Y hoy un departamento de 43 metros cuadrados está armado para que la gente no viva en ese departamento, sino que básicamente solo duerma ahí. Y hoy día hay mucha gente que tuvo que enfrentarse a estar 24/7 en un espacio físico que no estaba preparado para vivir 24/7. La ofuscación, la falta de concentración, se ha hablado mucho de el teletrabajo, de lo que cuesta trabajar, por ejemplo, en los hogares, cuando las personas, por ejemplo, como yo, que tenemos niños chicos, es súper complicado. Yo estoy, no sé, pues el martes pasado estaba en un directorio Sodimac, y de repente apareció mi hijo que tiene 5 años detrás mío en la pantalla y empezó a conversar con los directores de Sodimac.
Y tuve suerte que los directores de Sodimac fueron súper buena onda y empezaron a conversar con él y estuvieron 5 minutos riéndose con él y todo, pero eso son cosas que antes uno tenía el total control. Y hoy día uno no tiene control. Por lo tanto, concentrarse, por ejemplo. El darse cuenta que dependíamos de un montón de gente, dependíamos de un montón de cosas alrededor. Falta de acceso a las cosas que estábamos acostumbrados a tener, que pueden ir de lo más banal, de ir a recitales, de Lollapalooza, de lo que ustedes quieran, a cosas que son tremendamente básicas, de no tener certeza dónde voy a comprar, o si cuando vaya a comprar va a estar lo que yo quiero comprar, o lo que yo estaba acostumbrado a comprar. La inestabilidad familiar. Hay un montón de cifras que hoy día se están. Por ahí alguien decía que la tasa de denuncia de violencia en los hogares, de violencia contra la mujer, había disminuido. Pero claro, pues, porque hoy día la gente no puede ir a hacer denuncias, pero ya la tasa de llamados por violencia intrafamiliar a mujeres había aumentado casi un 60% con respecto a la misma fecha del año pasado. ¿Cuántos niños eventualmente hoy día no quieren que sus papás estén en la casa? Porque estaban pasando por situaciones que eran complejas con ello ahí. Hay otro tema súper complejo, el tema del retroceso en la línea de la pobreza, de toda esta sensación que se generó en un montón de hogares donde yo estaba luchando para ser mejor que mis papás o para tener una mejor vida que el hogar que me había generado, y hoy día se me vio mi contrato de trabajo congelado o me tuvieron que sacar de una empresa, y eso me hace inmediatamente sentir que estoy retrocediendo con respecto a las cosas que yo tenía antes. El tema de la sensación del contagio constante, de la muerte de un ser querido, de la angustia, de la cesantía, etc. Entonces, al final, esta sensación de vaso medio vacío empieza a abrumar a la gente y empieza a generar una sensación negativa. Ahora, con respecto a eso, es súper interesante que cuando uno ve cosas con respecto a la psicología aplicada a la terapia de crisis, ahí uno empieza a entender que en este momento, justamente cuando yo me siento abrumado y me siento ofuscado, estoy viviendo la vida con el vaso medio vacío, además esta sensación se potencia porque tengo que enfrentarme a una decisión, que es la decisión, por un lado, a las cosas que yo quiero cambiar, que me di cuenta durante este proceso que yo estaba haciendo mal, o que cuando yo me enfrento a situaciones de cambio y de crisis, yo siempre me empiezo a plantear el futuro, por lo tanto hay cosas que yo quiero hacer de manera diferente para adelante. Y por otro lado, hay cosas que yo extraño, hay cosas que me encantaban, hay cosas que yo quiero mantener. El problema es que cuando yo estoy en este trade-off entre las cosas que quiero cambiar y las cosas que quiero mantener, al final lo que está en juego es cómo nosotros nos planteamos frente al resto. Y se hace esta sensación de que es mi identidad la que hoy día también está mermada porque no soy capaz de poder definir las cosas que quiero. Aquí yo quiero hacer una cita que me tocó sin querer cuando yo estaba escribiendo esta presentación, un reportaje que después los voy a citar también a ellos, de Humberto Maturana con la Jimena Dávila. Yo sé que es bien interesante, uno puede no estar de acuerdo con todo lo que hizo Humberto Maturana, pero siempre te hace pensar con respecto a cómo plantea las cosas. Y en ese artículo que me tocó leer, en este reportaje, él citaba a Isabel Allende. Y empecé a buscar lo que Isabel Allende había dicho. Y Isabel Allende, de una manera bastante más poética que yo, por razones obvias, pero ella comentaba una cosa que es bien sencilla, que en el fondo cuando uno enfrenta una situación de trauma, una situación compleja en la vida, uno empieza a tener complicaciones personales. ¿Por qué? Porque por un lado uno siente que a nuestro alcance y sin nuestro control, muchas veces, están muy cercanas las peores pesadillas que sentimos, pero también están muy cerca los sueños que nosotros queremos tener. Entonces ahí ella lo que planteaba es que, bueno, depende de nosotros en tener una visión del mundo quizás más positiva y el ver cómo podemos hacer para salir fortalecidos como sociedad de esto. Y ahí lo quiero linkear con lo que comentaba Humberto Maturana y la Jimena Dávila en este reportaje, que hay un mundo gigantesco de emociones que hoy día nos invitan también a ver el mundo desde el vaso medio lleno. Y ahí cuando Humberto Maturana con la Jimena Dávila hacían este comentario y hablaban de esto, Humberto Maturana, no sé si todos ustedes saben, pero Humberto Maturana es biólogo. Entonces él hacía una analogía con cómo las especies se han mantenido en el mundo. Y le decía que, bueno, que los virus siempre han existido. De hecho, básicamente los organismos más antiguos que tenemos en nuestro planeta registro. Entonces dependía de cómo hoy día las personas se enfrentaban a los virus con respecto a cómo ese virus después se gestionaba con las personas. Entonces, si hoy día un ser vivo reaccionaba positivamente con respecto a este intruso, probablemente salía victorioso, pero si el individuo reaccionaba negativamente, el cuerpo, con respecto a este intruso, este virus, probablemente esa persona moría, estaba condenada a la extinción. Entonces él hacía una analogía con respecto a ese tipo de constructo, con respecto a cómo había que enfrentar en forma de ser, en forma de sentir, en forma de vivir esta crisis que estábamos pasando, este trauma que estábamos pasando. Y él invitaba a la gente a tratar de vivir con el vaso medio lleno.
y tratar de ir dentro de todas las cosas negativas que nos estaban pasando, a tratar de sacar un poco lo mejor que de lo cual podríamos tomar. Y aquí hay que tener ojo, porque necesariamente vivir con el vaso medio lleno no quiere decir dejar de estar linkeado con la realidad. Porque muchas veces uno puede decir, pero que oye, las cosas no dan para estar viviendo positivo por la vida. Estoy de acuerdo. Pero sí hay un montón de cosas, y sobre todo desde el punto de vista comunicacional, que son mucho más fáciles de generar dentro de la gente con acepciones con respecto a cosas positivas que con respecto a reforzar cosas negativas. Y acá hay un montón de cosas que a mí me ha tocado ver con todos los clientes que nosotros trabajamos, de cambios que la gente está declarando que está empezando a sentir y que no necesariamente están enfocados a los que yo les mostré anteriormente, que eran todas estas cosas negativas que salían en los estudios. Entonces hablaba, por ejemplo, que hoy día hay una generación de niños, sobre todo los que tenemos niños más chicos, que están pasando más tiempo con sus padres del que nunca habían tenido. De acá yo les quiero poner un ejemplo propio. Me van a conocer harto en la presentación porque voy a poner harto ejemplos míos. Pero imagínense, yo dejé de trabajar en Adimark y una de las cosas que a mí me hizo dejar de trabajar en Adimark fue que yo sentía que estaba pasando poco tiempo con mi familia. Que tenía que trabajar en las noches, que tenía que trabajar los fines de semana, que no podía venirme a la casa sin el computador, que era desesperante. Y por lo tanto veía a mi hijo muy poco. Hice un cambio de vida, armé mi empresa, pude poner horario, etc. Y pasé de ver a mis hijos 1 hora o 2 horas al día a verlos 5 horas al día. Porque uno perfectamente es lo que ve, hagan el cálculo. Y de esas 5 horas al día, 1 hora yo estaba peleando en la mañana para que se levantaran para el colegio y 1 hora yo estaba peleando con ellos en la noche para que se quedaran dormidos. Y el resto estaban durmiendo. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, pasé a estar 16 horas con mis hijos. Y yo sé que hay un montón de cosas negativas que pueden venirse, que uno se empieza a sentir mal papá porque no es capaz de cumplir con todas las obligaciones del colegio, con las tareas, con las cuestiones, con las guías que mandan, con Classroom, que hay que subir un montón de cosas pendientes, etc. Pero si mi hijo se cae hoy día y está llorando, yo me puedo parar de mi silla y lo puedo ir a abrazar. Y eso probablemente para él tiene mucho más valor que para mí. Porque yo leí por ahí también que muchas veces los que somos padres tratamos de generar estos momentos de calidad con los hijos. O nuestros padres también lo trataban de hacer, pero el problema es que cuando uno es papá, uno presupone que lo que uno está haciendo es un momento de calidad para él. Y ahí una psicóloga me dijo una vez que para que se genere un momento de calidad, primero hay que generar momentos. Y el gran problema que estaba pasando en la sociedad chilena es que los padres no teníamos tiempo con los hijos. Y hoy día nos vimos de repente con un regalo, si uno lo quiere ver desde lo positivo, de 16 horas al día con ellos. Hay hartas más cosas, la reconexión con nuestro yo interior, que empezar a plantearnos muchas cosas de las cuales queríamos en la vida. Y empezamos a entender que muchas cosas que a lo mejor estaban ligadas más a lo físico, a lo material, no eran tan importantes. Y nos dimos cuenta que podíamos vivir. Y nos dimos cuenta que a lo mejor podíamos ser más felices también. O encontramos nuevas fuentes de apoyo. A lo mejor antes acostumbrado a depender de un montón de cosas que nos tenían súper cómodos, súper calentitos, súper gorditos, súper tranquilos. Y hoy día tuvimos que salir a buscar nuevas fuentes de apoyo. Y tuvimos que empezar a hablar con los vecinos. Y tuvimos que empezar a hablar con almaceneros. Tuvimos que empezar a hablar con un montón de personas que antes a lo mejor no conversábamos. Les pongo de nuevo el ejemplo. Acá en mi edificio, probablemente no conocíamos a todos los vecinos. Y de repente no podían venir los conserjes que eran mayor de edad, se tuvieron que ir para la casa con el sueldo porque no podían estar expuestos a la pandemia, y tuvimos que empezar a limpiar. Y tuvimos que empezar a hacer turnos en recepción del edificio, los vecinos. Y para eso nos tuvimos que empezar a coordinar. Y tuvimos que empezar a hablar. Y antes no pasaba eso. El tema de la posibilidad hoy día que nos enfrentamos de poder diseñar ciertas rutinas también. El darnos cuenta, y esto es súper importante para el marco de la comunicación, de la publicidad, que de repente todos podemos ser creativos, que el ser creativo ya no es solamente de algunos, no es de científicos, no es de publicistas, no es a lo mejor de personas que están en otros mundos, y nos tuvimos que empezar a dar cuenta que tenemos que ser creativos para poder ver cómo comer, que tuvimos que ser creativos para saber cómo comprar, para saber cómo desplazarnos en la ciudad, para aprender a cocinar, para aprender a hacer un montón de cosas que probablemente muchos no estaban hoy día conscientes que tenían que hacer y se han dado cuenta que son capaces de resolver. O nos dimos cuenta que podíamos ser productivos también trabajando en la casa. Que si yo saco la cuenta, en un día normal de mi pega normal, yo tenía máximo 4 reuniones al día, porque no me daba el tiempo para tener más, porque tenía que trasladarme, por ejemplo, en auto o en metro, entre una parte y otra. Hoy día uno puede tener 6. Y no pasa nada, porque si una reunión termina a las 12 y la otra parte a las 12 un minuto, bueno, todos cortan y se meten a la siguiente. O la revalorización de nuestros hogares, del espacio físico que significa.
de darnos cuenta que tenemos que encantarnos con este lugar que nos gusta o que no nos gusta, y tenemos que considerar la relación que tenemos con nuestras casas de manera distinta. O el sentirnos autovalentes. Esto indexa mucho con respecto a cómo somos en Chile, porque los chilenos fuimos creados bajo una generación basada mucho en el modelo económico en el cual estamos regidos. Imagínense, yo tengo 38 años, yo no conozco otro modelo económico que el que tenemos hoy día. Nunca he vivido bajo otro modelo económico. Y básicamente todo lo que sé de otros modelos económicos porque lo he leído, pero yo nunca he vivido en otra realidad. Y en la realidad que nos tocó vivir, bueno, nos metieron en la cabeza que teníamos que ir cumpliendo metas, de que teníamos que ir logrando objetivos. Y muchas de las personas hoy día se están dando cuenta que pueden ser autovalentes en un montón de cosas. Y eso sí tiene una percepción del lado vaso medio lleno. Entonces acá lo interesante es que como marcas, que incluso como personas, como profesores, como un montón de cosas que nos toque tener como rol, hay que saber leer estas sensaciones positivas dentro de lo negativo. Y entender en qué punto podemos, y también ser súper transparentes en qué punto no, ayudar a reducir el vaso medio vacío de quienes están en nuestro alrededor y fomentar el vaso medio lleno. Porque hay una cuestión que es súper clara, que cuando nosotros nos basamos desde el positivo, vivimos más tiempo en el subconsciente de la gente, que cuando nos enfocamos en las cosas negativas. Pero como nada es gratis, el problema es que cuando yo quiero armar algo desde el lado positivo, se genera la sensación, la percepción de que se necesita más tiempo, más dedicación, más esfuerzo, más recursos, que estoy pensando en cosas de mediano plazo y no en el día a día, etcétera. Se empiezan a generar un montón de prejuicios con respecto a pensar positivo. Y mientras más encerrados estamos, más cortoplacistas nos ponemos. Y más empezamos a pensar en la venta del día, en la venta de la semana, en lo que tenemos que hacer ahora. Y eso contrasta con lo que yo les comentaba recién, que si no logramos entender que si somos parte del vaso medio lleno, vamos a vivir más tiempo en el inconsciente positivo de las personas. Y eso aplica a nosotros como personas y aplica también demasiado a las marcas que nos toca manejar, a muchos de los que estamos acá. Esto linkea con el segundo proceso que yo también les quería comentar que tenía vivido. Y este segundo proceso, nosotros le pusimos un nombre en inglés, me cargan los anglicismos, pero básicamente es una nueva relación con las marcas. Y para entender cómo hacer esta nueva relación con las marcas en la nueva normalidad cuando exista, en un proceso que sabemos que está tremendamente lejos, al final lo que tenemos que entender es cómo vamos a generar esta nueva relación entre los cambios que se van generando y los cambios en los comportamientos y hábitos de las personas. Porque como estamos viviendo un trauma, la emocionalidad es súper importante y no sabemos cuáles cambios van a ser permanentes. Y acá encontré uno de los millones de modelos que hay hoy día de etapas de la pandemia, etapas del manejo de crisis, etapas del manejo de situaciones de trauma, etc. Pero encontré súper atingente este modelo de Canvas 8 que me gustó mucho y que decía que en el fondo lo que está pasando la gente tiene estas 5 etapas: negación, ansiedad, ajuste, revaluación y nueva normalidad. Y si les explicamos en qué pasa a las personas o qué podría pasar con el consumo, con las marcas, en cada una de estas realidades, es súper simple, porque en la primera etapa fue negación, ¿cierto? Había un contagiado en China, estaba súper lejos, acá no nos estaba pasando nada, esto no va a llegar, no va a ser tan fuerte, no se cancelaba ni siquiera Lollapalooza, en Chile el fútbol seguía jugándose, no había nada que estuviésemos nosotros preparados para esto. Y por lo tanto, nuestro consumo seguía básicamente igual. Después viene esta etapa de ansiedad, cuando aparece el primer contagio en Chile, cuando empezamos a tomar las primeras medidas, nos empezamos a asustar, nos empiezan a decir que esto viene fuerte y que eventualmente va a ser. Y ahí es cuando, ¿cuál es la reacción de la gente? Se acaba el papel higiénico en los supermercados. Y el papel higiénico pasa a ser más importante que un montón de productos de consumo básico. Y ahí lo trascendental es que la mayoría de las decisiones la gente las tomaba desde la guata. Y como las tomaba de la guata, se generaba un proceso súper fuerte de disonancia cognitiva, que es esta sensación de arrepentimiento de esta decisión que yo había tomado. Pero no la podía controlar. Y después vienen estas dos etapas que se manejan relativamente juntas, el ajuste y la reevaluación, que es donde yo tengo que ajustar primero, forzadamente o no, las cosas que me gusta hacer, las cosas de las cuales yo estoy conforme o las cosas con las cuales yo siento, y también las cosas que yo compro. Porque hay muchas veces que yo quiero tener algo y no lo puedo tener, porque no está. O yo quiero tener mi marca de detergente siempre y voy a comprar y no está. Y me tengo que empezar a ajustar y tengo que empezar a ver cosas. Y el tema es que cuando yo me empiezo a ajustar, también empiezo a reevaluar. Me empiezo a reevaluar yo y empiezo a reevaluar el set de marcas que consumo. Y acá hay una teoría que es súper interesante también, porque si uno analiza las crisis que ha vivido no sé, el mundo moderno, estamos hablando de los últimos 100 años, en general, los comportamientos tienden a cambiar súper poco.
hay una sensación rara que se genera que la gente trata por todos los medios de volver a lo que hacía antes. Pero lo que sí cambia radicalmente después de las etapas de crisis o de las etapas de trauma es el consumo marcario. Cuando uno ve los análisis de las canastas de productos que la gente consumía después de la crisis, es radicalmente distinta con las canastas de consumo que se consumían antes de la crisis. Y ahí el rol de las marcas es trascendental, porque hay muchas marcas que hoy día no se dan cuenta que se están jugando eso al futuro. Porque si no estamos tratando de parar en qué etapa estamos hoy día, estamos justamente entre estos ajustes y revaluaciones, con respecto a lo que somos y con respecto a lo que compramos, a lo que consumimos. Y es por lejos la mezcla de las etapas más complicadas para las marcas. Y si es complicada para las marcas, ni les cuento lo complicado que es para la publicidad, o para la comunicación, o para los que trabajamos en marketing. Por lejos yo creo que estamos en una de las etapas más difíciles, por lo menos que a mí me ha tocado vivir, con respecto a lo que trabajo, a lo que hago. Y el tema es que no nos damos cuenta que las personas hoy día, en este proceso de ajuste y de reevaluación, están evaluando todo de las marcas. Todo de las marcas. Lo que dicen, el cómo lo dicen y lo que hacen. Y cuando evalúan todo, es del terror. Porque nos enfrentamos a situaciones que son, bajo todos los criterios, incontrolables. Esto me tocó también de casualidad mientras hacía la presentación, no sé si han visto por ahí, después me pueden decir que sí o que no, pero hay unos documentales que se llaman 30x30 en ESPN. Como no hay deporte en vivo, en el fondo están un montón de documentales antiguos, y estos 30x30 son bien interesantes porque son 30 cineastas conocidos que eligieron un tema y hicieron un documental sobre eso. Y hay unos bien antiguos, otros más modernos. Y en un momento hay un documental sobre Magic Johnson, y se habla harto de él, y que él pasó por una crisis, por una enfermedad. Y él comentaba en el documental que cuando enfrentáis una crisis, sabes quiénes son tus mejores amigos. Y eso es bien interesante porque hoy día nos estamos enfrentando a un montón de marcas, a un montón de contenido publicitario, en el cual todos nos dicen que quieren ser mi mejor amigo hoy día. Pero la pregunta que me hago yo es quién quiere seguir siendo mi mejor amigo mañana o después que esta cuestión se acabe. Y entender si el beneficio que hoy día se estaba buscando era temporal o no. Entonces, ahí lo que empieza a pasar es que cuando la gente se hace esa pregunta, la gente empieza a clasificar a las marcas en grupo. Y las clasifica en función de dos variables que son súper simples. Primero, es que si las marcas que estaban conmigo antes de la crisis se siente o no que están haciendo algún sacrificio real por mí. Como consumidor, estoy haciendo un montón de sacrificios hoy día. Por lo tanto, yo quiero que las marcas hagan esos sacrificios conmigo. Y lo segundo es si las marcas que yo consumía antes están haciendo un real esfuerzo por entender y ayudarme. Pero no solo ahora, sino que para adelante. Porque yo necesito ayuda. Necesito cosas concretas. Y hay muchos que hoy día me están ofreciendo ayuda por un tiempo, pero después eventualmente lo único que quieren es que las cosas vuelvan a ser lo más normales posible. De ahí es bien interesante, porque cuando uno ve los datos del barómetro de la confianza de Edelman, que les recomiendo que lo busquen, está libre, se puede descargar, y un estudio global que es tremendamente interesante. Hoy día ya se tiene, a nivel mundial, que un 65% de las personas declara que la actitud y respuesta de la marca hoy va a tener efectos sobre la probabilidad de comprarlas mañana. Por lo tanto, las marcas están jugando hoy día el rol de lo que van a tener que pasar mañana. Que un 71% de las personas advierte que si percibe que una marca se está aprovechando de la situación, ni siquiera es que no la voy a consumir hoy día, no la quiero consumir nunca más. Y bueno, 84% de la gente quiere que la publicidad y la comunicación se centre en acciones concretas que están llevando a cabo las marcas para apoyar a las crisis. Y aquí hay que entender bien el camino de cuál es el rol de cada uno de los canales de comunicación que tengo. Porque probablemente hoy día por masivo no voy a poder decir lo mismo que voy a tener que decir por canales corporativos. Y hoy día nos empezamos a dar cuenta que lo que dicen los ejecutivos en LinkedIn afecta la proyección de lo que una marca está haciendo. Si no, pregúntenle a Casa Idea. De lo que hoy día se publica en páginas web, por ejemplo, post publicación en comerciales. A mí me toca, yo trabajo con Unilever, y nos pasó un ejercicio que era casi que no sabíamos si reírnos o no, pero Unilever lanza una campaña de La belleza es coraje, no sé si la han visto por ahí, esta campaña canadiense, donde salía la gente con las caras marcadas por tener tanto el tiempo las mascarillas y los anteojos, y Dove hizo una campaña bien bonita que se hizo en Canadá y que hoy día es global, de que el coraje también es belleza. Y después cerraba el comercial diciendo que Dove había hecho un montón de donaciones, por ejemplo, a hospitales públicos en Chile.
Y el día que sale la campaña, el tráfico a la página web aumentó un 500%, y de repente teníamos 4.000 visitas en 2 días, que era lo mismo que habíamos tenido en el último año, de gente buscando a qué hospitales y qué donaciones había hecho la marca DAO. Cosas que no habían pasado en la vida. Entonces, cuando uno empieza a hacer como una especie de mapita con estas dos variables, bueno, nos encontramos con una cuestión que es súper simple. Si no me apoyáis y no estáis haciendo ningún sacrificio, básicamente estáis siendo un oportunista. Queréis sacar toda la utilidad lo más rápido posible y después olvidarte de mí. Probablemente, ¿qué va a pasar? Yo a esas marcas voy a hacer casi que un linchamiento público el día de mañana apenas pueda, y las voy a borrar de mi vida. Están las marcas prescindibles, que me están apoyando más o menos, y que están haciendo un sacrificio más o menos, pero acá lo que estamos viendo es que economías abiertas como la nuestra, ¿qué es lo que termina pasando? Que el número de sustitutos es cada vez más grande, y que los monopolios o que los oligopolios en realidad son cada vez más pocos. Y mientras mayor número de sustitutos, para la gente es más fácil cambiarme. Por lo tanto, si me hoy, probablemente mañana me cambien. Hay otras marcas que le pusimos temporales, que son marcas que hoy día me están apoyando mucho, pero probablemente no están haciendo ningún sacrificio. Por ejemplo, los bancos. Si un banco me dice que me posterga 3 cuotas, pero que no me las regala, lo único que está haciendo es desfasar su flujo. ¿Me es un apoyo hoy? Sí. ¿Alto? Sí. ¿Pero ellos están haciendo realmente un sacrificio? Lo más probable es que no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acuérdense, hoy día o ayer creo que salió publicado lo que el Fondo Monetario Internacional nos vuelve a poner cuánto va a ser el descenso del PIB este año. 4,5%, si no me equivoco, 4,3% ya se está hablando. Pero se está hablando también de que Chile debería rebotar el próximo año un 5,5%. Y para que las marcas, para que la economía rebote un 5,5%, tienen que haber marcas que crezcan sobre un 5,5%, y van a haber otras que no van a crecer. O marcas que van a decrecer. O marcas que eventualmente van a tener que crecer por debajo de eso. Y yo tengo que decidir hoy día en qué grupo de marcas quiero estar. Y probablemente una marca temporal, yo le dé algo de tiempo para que cambie, para que se revise, para que vea cómo me puede generar esta sensación de ser el día de mañana también. Pero a las marcas prescindibles y a las oportunistas probablemente no. Y van a haber cosechado toda su utilidad hoy día, y probablemente el próximo año no la vean. Y están las marcas que nosotros le pusimos las marcas permanentes. Marcas que hoy día están haciendo un apoyo en crisis alto, y que están generando una sensación de sacrificio también, que están dejando de ganar hoy por apoyarme. Y eso es algo que probablemente yo voy a hacer y voy a premiar el día de mañana en consumo. Y lo que muchas veces no nos damos cuenta es que las personas ya están armando su grupo, porque de repente nos vimos obligados a enfrentar nuevas góndolas y tuvimos que elegir nuevas marcas, porque estaban las que nos gustaban, pero tuvimos que encontrar nuevas góndolas. Y de repente enfrentamos a nuevos canales. Perdón, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Ya. Y de repente enfrentamos nuevos canales y estamos eligiendo nuevas marcas, porque empezamos a comprar en canal tradicional. Empezamos a comprar a la persona que nos trae los huevos a la casa, la verdura a la casa. Empezamos a comprar por internet. Y nos dimos cuenta que había más marcas de las cuales yo consumía. Había más alternativas, había más variedades. Y elegimos nuevas marcas. Y de repente vemos marcas que están haciendo cosas y otras que no. Y elegimos nuevas marcas. Y acá se empieza a generar la sensación de que yo empiezo a comparar quién hace las cosas que son realmente más relevantes o no. Porque comunicacionalmente que Audi separe los anillos del logo puede ser precioso. Pero a mí como consumidor no me genera absolutamente ningún beneficio concreto. Que Coca-Cola en Times Square también separe las letras del logo para generar el distanciamiento social, maravilloso. Pero no me bajaste el precio, no hiciste nada. Y en cambio hay otro Colún que sale a decir que dado que los lácteos son una de las cosas más importantes en los hogares de los chilenos, congelan los precios. Pese a que suben todos los precios de sus insumos, porque están indexados a dólares. Chuta, y la comparación de Colún contra Audi, Colún sale bastante fortalecido. O lo que puede hacer un Louis Vuitton, que transformó todo el alcohol que usaban para sus perfumes y lo transforma en alcohol gel, lo que hizo CCU, lo que hizo Uber, lo que hicieron un montón de marcas. Y cuando yo veo ese tipo de cosas, empiezo a elegir, y probablemente elijo nuevas marcas. Entonces hoy día hay que entender de nuevo que 1 de cada 3 personas afirma hoy que está empezando a usar una nueva marca por cómo la marca está actuando hoy.
Entonces, ya para ir cerrando y para empezar a abrir la conversa, lo primero que les quiero dejar es eso, que acompañar de forma positiva hoy día a las personas en una situación de trauma genera una relación de intimidad. Pero lo entretenido de esa relación de intimidad es que es a futuro y que se genera la sensación de un vínculo especial. Lo segundo es que hay que tratar de ser parte del vaso medio lleno de las personas que atendemos. Hoy día no estamos hablando de ganar participación de mercado, sino que de cuidar la participación que tenemos muchas veces cuando tenemos que manejar una marca. Y a esas personas que atendemos tenemos que ser súper conscientes de las cosas malas que están pasando y también de las cosas buenas que eventualmente pueden estar pasando. Y nosotros de nuevo tratar de ver qué rol podemos jugar y cómo potenciar esta sensación de vaso medio lleno. Esta sensación también real tiene que estar siempre enfocada en que estamos pasando juntos por la crisis o por el trauma. Y que no que las personas están corriendo por un camino y un carril totalmente paralelo al que viven las marcas. Hoy día marcas y personas tienen que estar pasando juntos por esto. Lo cuarto es que ser amigos hoy, de verdad, va a ser equivalente a ser amigos por mucho tiempo. Y eso le da solidez a la relación. Y lo quinto es que si hoy día no pensamos en qué grupo la gente nos está clasificando, marcas, personas, instituciones, es tan grave lo que yo eventualmente puedo proyectar que de ello puede depender incluso la sustentabilidad de muchos negocios. Y así hay que tomarlo. Y así es como hay que enfrentarse a esta cuestión. Porque lo que hay que entender es que cuando lleguemos a esta nueva normalidad, que ninguno de nosotros sabe cómo va a ser, no va a tener nada de normal la nueva normalidad para los que se hayan negado a cambiar. Así que eso, voy a dejar de compartir y voy a activar la cámara por si quieren conversar. Muchas gracias, José Miguel. Tremenda exposición, te pasaste. Muchas gracias. Bueno, Traté de no alargarme tanto porque si no me retan después. No, estuvo perfecto. De hecho, menos de lo que yo esperaba. Jaime, te invito a comenzar, pues, estimado Jaime Gómez. Sí, la verdad que primero que todo agradecerte, José Miguel, muy, muy interesante el punto de vista que nos plantea y entendiendo la audiencia que hoy día tenemos, que hay muchos alumnos que están en proceso de formación, hoy día también ese cambio tiene que ver cómo ellos, en el momento de salir a su campo laboral, van a entender que la ecuación publicitaria y la ecuación comunicacional que en algún momento aprendimos, también tiene que ir mutando. Algo que yo quiero rescatar de lo que tú dijiste, y que tiene que ver cómo hoy día tenemos que empezar a cultivar esa capacidad de interpretar este enorme océano de datos que estamos expuestos. Y ahí está lo complejo. ¿Qué nos sirve y qué no nos sirve? Yo lo llamo así como empezar a formar un bonsai. ¿Cómo nosotros le vamos dando forma al bonsai vinculándolo a cada marca? Y aquí viene la primera pregunta. A juicio tuyo, estos pilares de construcción de confianza que antiguamente conocíamos entre las marcas y los consumidores, que tenía que ver con la trayectoria, lo grande o lo chico que puede haber sido, se están modificando. ¿Cuáles serán esos drivers de confianza que hoy día van a construir esta relación? Mira, es súper difícil. Y si los tuviera, te aseguro que la realidad de mi empresa sería diferente, la respuesta. Pero lo que sí les puedo comentar es que voy a hacer una analogía con el mundo de los seguros. Yo creo que nosotros crecimos bajo la máxima de que nosotros como empresas, marcas, personas, instituciones, nosotros podríamos generar confianza en otros. Y básicamente nosotros teníamos el control con las cosas que nosotros decíamos para poder generar confianza en otros. Y hoy día la confianza está más asociada a los seguros. ¿Se acuerdan cuando te enseñan seguros en la universidad o te hablan de los seguros y te comentan que las personas somos siempre aversas al riesgo? Nosotros siempre preferimos tener menos riesgo que otras, que más riesgo. Y por eso los seguros existen, porque nos bajan la sensación de riesgo. Mucho de eso está linkeado hoy día a cómo se genera confianza. Hoy día yo tengo que hacer cosas y dado el contexto, la gente ya se pone en una parada de que no quiere confiar en mí. Y sobre todo después del estallido, que es mucho más fuerte, donde se sintió tremendamente engañada por muchas de las personas, marcas o instituciones en las cuales antes confiaba.
Por lo tanto, para nosotros hoy día generar confianza y ser ilusos en que vamos a generar confianza haciendo cosas es súper complicado. Yo creo que como se ha vuelto el tema, es que hoy día yo tengo que hacer cosas y tengo que buscar que la confianza sea una reacción de la gente en función de cómo soy, pero no de una o dos o tres cosas que yo puedo hacer, sino que de la consistencia en función de cómo hago las cosas. Perfecto, es como ser y parecer. Te doy un ejemplo, pero súper concreto. Yo por eso hablo siempre de Colún. Yo tengo la suerte de trabajar con Colún, que encuentro que hoy en día es una suerte. Hace 8 años atrás era terrible, porque Colún era una cooperativa versus un Soprole, versus un Nestlé, era súper difícil de manejar. No podíamos importar leche en polvo, entonces teníamos una desventaja en costos tremenda con respecto a la competencia, por lo tanto éramos más caros. Era el terror. Y de repente, nosotros lo único que podíamos decir era que vendíamos leche. Nada más. Era leche del sur, pero ¿qué era leche? Que no era una bebida láctea ni era leche reconstituida. Y ser consistentes en eso, aun cuando no estuviera yendo mal en ese momento, fue lo que, de casualidad, con un contexto cuando se dio el tema de la guerra de las leches, la gente empezó a valorar de que tú siempre habías dicho y hecho las cosas que estaban en el envase, ni más ni menos. Y la gente empezó a premiar a Colún con respecto a eso. Y hoy día Colún, que es una cooperativa, es la marca más valorada por los chilenos, es la marca más querida por los chilenos, y además es líder en venta en la. ¿Cachai? Entonces, ahí se da un contexto. No sé si ustedes vieron por ahí, yo no sé si será fake o no, he estado tratando de hablar con la gente del CERNAC para que me cuente qué pasó con la investigación. Pero es lo mismo que pasó con el video, con el viral que se generó otra vez con la señora pesando los porotos, ¿lo vieron? Sí. Una señora pesaba los porotos en su casa y tenía 1 kilo, y que para saber si la pesa estaba buena, empezaba a pesar 1 kilo de arroz. Y el kilo de arroz eran 970, y el kilo de azúcar eran 920 gramos, y el kilo de harina eran 890 gramos. Entonces, ¿qué podías esperar de que la gente va a regalarte la confianza si hoy día hay un montón de marcas que ni siquiera hacen lo que dice el envase, que es lo mínimo que tú podrías esperar? Entonces, de repente nosotros damos muchas vueltas en tratar de decir y hablar y tratar de construir confianza con cosas que son muy difíciles o muy elevadas, y hay veces que las respuestas están en el mundo lo más concreto y lo mucho más simple. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros como personas, cuando nosotros somos consecuentes, cuando nosotros tratamos de ser consistentes en el tiempo con nuestra conducta, al final tú generáis gente que le caís bien y que le caís mal, porque uno no le puede caer bien a todo el mundo al mismo tiempo. Pero esa consistencia, al final es la que genera confianza en los demás. Pero una persona, al revés, que trata de caerle bien a todo el mundo, probablemente hoy día genera desconfianza y no confianza. Y que era un poco la antigua, ¿te acordáis? Que no podían tener detractores y que todo el mundo tenía que quererla y ser perfectas para todo. Hoy día es mejor que alguien te reconozca cuando se equivoca, porque es humano, porque nosotros los humanos nos equivocamos, a alguien que te trata de decir que hace todo bien siempre. Bueno, lo que ha hecho Casa Idea este último tiempo. Es lo mismo, ahí tenía otro ejemplo concreto. Sí. Por un lado, corporativamente no despidieron a nadie, trataron de aguantar con los sueldos, pero por otro lado, tú miráis Instagram de Casa Idea, y por cada posteo de Casa Idea hay 400 comentarios de, oye, no me ha llegado el pedido. ¿Y qué es lo que hizo el gerente general? Salir a declarar, a pedir disculpas, decir, ¿sabes qué? Probablemente no te va a llegar el pedido cuando te dije. Porque no nos dimos cuenta que esta cuestión era tan complicada. Y te pedimos perdón, pero probablemente no te va a llegar. Y eso también es transparencia. Ok. Gracias por la respuesta, José Miguel. Sí, muchas gracias. Yo rescato el tema, bueno, varios temas interesantes, pero yo rescato mucho y empezando como profe también, este de cómo empezar a mirar los datos, cómo entender los datos, porque efectivamente hoy día estamos súper expuestos a datos, súper expuestos a información, pero mucha, y en el fondo aquí el rol ahora necesitamos un nuevo tipo de periodista, ¿cierto? Uno que nos cuente en el fondo el resumen de los resúmenes, porque hoy día hay mucha información. Desde ahí, José Miguel, me pasan cosas por ejemplo, en el rubro de los supermercados, que hoy día claramente el ticket promedio aumentó increíblemente, exponencialmente, pero es por un tema de que la gente aumentó su compra o el volumen. Pero a nivel comunicacional, ¿qué crees tú que está pasando ahí? ¿Cómo lo están haciendo ellos o solamente se están dejando querer en este veranito? ¿Tú decís los supermercados? Y claro. Bueno, es complicado también. Los supermercados venían de años muy malos y venían de estar muy complicados porque viendo justo un proceso que era a la baja.
que tenían un aumento de frecuencia y una baja de ticket promedio, pero la baja de ticket promedio no paliaba la disminución del aumento de frecuencia. Claro. Por lo tanto, la gente estaba comprando menos en supermercados, porque hay un montón de categorías que la gente estaba sacando en los supermercados. O sea, yo trabajo con supermercados en Consud, ¿cachai? Con Jumbo y con Santa Isabel, y veíamos adentro que era un montón de cosas que eran súper complicadas, porque la gente estaba comprando menos carne, menos pan, menos verdura, y estaba empezando a compartir canales. Esta sensación de los supermercados noventeros, ¿se acuerdan de encontrar todo en un solo lugar? Venía como en retirada. Y de repente lo que nosotros empezamos a hablar con ellos fue decir, ¿sabéis que a lo mejor estamos mirando las variables mal? Y tenemos que empezar a buscar qué variables hoy día deben ser las relevantes para la gente. Y a lo mejor no es el poder adquisitivo, a lo mejor es el metraje cuadrado de los departamentos alrededor de las salas de venta. Porque si yo vivo en un departamento de 43 metros cuadrados, claramente mi zona de almacenaje es radicalmente distinto si vivo en una casa de 120 metros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, probablemente yo no puedo comprar el pack de 18 rollos de papel higiénico, o no puedo comprar la promo de 3 detergentes de 3 kilos. No me caben en la casa. Si yo solo llevo a la venta de electrodomésticos, por ejemplo, ¿cuántas teles yo puedo tener en una casa de 40 metros cuadrados? Probablemente con suerte 2. Bueno, yo conozco una persona que tiene una tele en el baño, pero una enfermedad diferente. Pero probablemente tenéis 2 en el living y en la pieza, y no podéis tener más. Y no hablemos de tener lavadora, porque no tenía espacio, si es que no la metía dentro de un baño, secadora, olvídate, microondas vienen instalados, las cocinas probablemente ya vienen instaladas. Entonces, si tú no entendís los contextos, es poca la información que podéis generar. A mí yo les voy a contar un caso en particular. Yo cuando estaba en Adimark, me tocó armar la gerencia de marketing de Adimark. Porque Adimark era una marca que era muy grande, pero no se gestionaba marketing, sino que básicamente eran datos que flotaban. Y lo que se generaba era muy linkeado a lo que hacía Roberto Méndez con la encuesta de gobierno. Y la primera cosa que hice cuando armé un área de marketing de Adimark fue llevarme una periodista a trabajar conmigo, adentro de Adimark. Y que le pedí a la periodista que por favor me ayudara a crear historias con toda la información de contextos que nosotros teníamos. Entonces, cuando nosotros veíamos una situación nueva que estaba pasando, lo que necesitábamos era poder contarla de una manera que fuera entendida. Y yo creo que hay muchas cosas de las que hoy día están pasando en que se replican fuentes de información, pero se invierte poco en entender los contextos que generan esa fuente de información. ¿Cachai? Cuando yo logro tener una sintonía un poquitito más fina con lo que yo creo que puede estar afectando y me atrevo a plantear hipótesis que después puedo confirmar o negar, yo creo que tengo una posibilidad bastante más grande de achuntarle a lo que tengo que decir y además de ser leído o de ser escuchado bastante más alto. O sea, cada vez más tenemos prohibición de mirarnos el ombligo, ¿cierto? Que lo dijiste en tu charla y yo muchas veces se lo he dicho a los cabros en clase. O sea, yo te pongo un ejemplo que eso paga, ¿cachai? O sea, en los 4 años que tuvimos la gerencia de marketing de Adimark creció en promedio 12-15% por año en venta. Pero lo segundo que pasó, que en valorización de prensa, porque nosotros pagábamos la valorización de nosotros mismos, de tener una valorización de 200 millones de pesos mensuales promedio, pasamos a tener una valorización de 900 millones de pesos mensuales en comunicación. Y cuando analizabais la carga de la comunicación, de pasar de ser un 100% política, se pasó a ser un 30% política y un 70% hablar de fútbol, de alimentación, de vida saludable, de un montón de cosas, porque nos dimos cuenta de que la política venía siendo un tema que era menos importante para la gente, menos entretenido de leer, y que tú podías generar marca empezando a hablar de las cosas que hablaba la gente en el día a día, de lo que se conversaba en un asado. ¿Cachai? O sea, hay ejemplos icónicos, ponte tú, no sé, yo armé la encuesta de Dimar del fútbol. Y hoy día la encuesta de Dimar del fútbol, cuando sale, es un boom en redes sociales, en todos lados, porque todos quieren saber cuántos hinchas tiene cada equipo. Yo soy de la U, siempre me tocó no tener nunca la mayoría, pero era un tema súper interesante. Era súper interesante y generaba la encuesta del fútbol mucho más rédito comunicacional de lo que generaba, por ejemplo, la encuesta política. El tema es que cuando nosotros la tratábamos, generábamos un tema de contenido de que se sirviera para poder conversarlo en los almuerzos de los domingos. Y eso era lo entretenido, ¿cachai? Cómo se trataba el contenido. Sí, sí, claramente. Jaime, ¿quieres preguntar algo? No, estaba claro. Que, Sí. me dejó pensando eso, el tema del contenido. O sea, cómo empezamos a construir campañas que sean comentadas en los almuerzos, más allá del spot que veamos en la tele. Y que tiene que ver con lo que decía José Miguel, del ser y parecer. Esta cosmética publicitaria
que tanto estábamos acostumbrados a vestir bonitas las marcas, hoy día pasa en segundo plano, y lo que más importa es, bueno, en concreto, qué es lo que qué me tienes que decir en definitiva. O sea, yo creo Sí. que las marcas van a pasar de hacer comunicación a hacer lobby hoy día con los consumidores, ¿cierto? Hoy día tenéis que plantear agenda. Como marca, yo creo que soy un convencido, en el fondo, que las marcas tienen que plantear agenda en las personas y justamente llevar esa agenda a la vida diaria. Me pareció súper interesante este tema de cómo hoy día los supermercados van a mirar efectivamente. Chile descubrió que había departamentos de 43 metros cuadrados cuando lo han habido hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, el consumo, la distribución, cómo las marcas se van a adaptar a este nuevo formato, a este formato que hoy día es visible, justamente gracias a esta información, pues, José Miguel. Ujú. Así es. Oye, yo les voy a compartir ahora, si quieren, un link. Lo voy a compartir por el chat para todos, para que lean ese artículo. Es un artículo medio viejo, ¿eh? Pero no por eso es menos atingente. El artículo se llama La caja de vidrio. Lo voy a compartir aquí por el chat para todos, para que lo puedan leer y lo puedan bajar. Pero es un artículo que justamente narra esto, que habla que las marcas, hace 10 años atrás, 5 años atrás, eran cajas negras. Que básicamente todo lo que nosotros como personas y consumidores sabíamos de una marca era porque la marca lo decía, básicamente. Entonces nosotros sabíamos de una marca por el comercial y teníamos que creer a fe ciega lo que las marcas eran. Por lo tanto, la marca tenía el control sobre lo que queríamos decir. Y hoy día las marcas son cajas de vidrio. Eso es lo que dice el artículo. ¿Y por qué son cajas de vidrio? Porque probablemente los consumidores saben más de las marcas que nosotros mismos que podemos trabajar adentro de las marcas. Porque si pasa algo en un supermercado, imagínate en un supermercado, alguien escribe mal el letero y eso se hace viral antes que el jefe de local se dé cuenta, probablemente al día siguiente. ¿Cachai? Cuando pasa algo en un avión, probablemente la gente se baja del avión, comparte todo lo que pasó, el video, etcétera, y sabéis mucho más cosas de lo que pasó ahí que el tipo que administra la línea aérea o marketing o comunicaciones de la línea aérea. Entonces nosotros tenemos que entender de que primero el control de las marcas no lo tenemos nosotros. Y segundo, tenemos que actuar como si las marcas que manejáramos fueran cajas de vidrio. Yo creo que eso es lo que marca ese comportamiento, ¿cachai? Que hoy día la comunicación, sea desde el periodismo, desde la publicidad, hoy día tiene a lo mejor mucho más importancia y relevancia de lo que tenía hace 10, 15, 20 años atrás. Perfecto. Oye, José Miguel, llegó un par de preguntas acá. Te manda saludos Juan Palermino, que dice que te conoce. Te manda muchos cariños. También me llegan mensajes por todos lados. ¿Crees tú que es importante en las comunidades? Ahí te mando muchos saludos, Juan. Exalumno nuestro, publicista de la UDLA. ¿Crees tú que es importante en las comunicaciones el trabajo colaborativo entre distintos profesionales que aporten a una comunicación efectiva y generar un valor real en las organizaciones? Esta pregunta, el contexto que acá en la audiencia, como te comenté, hay gente de relaciones públicas y de publicidad, de las dos carreras. Entonces estamos mirando la comunicación para afuera y también la comunicación más bien corporativa. Entonces, esta pregunta tiene que ver con eso, el valor de los multitask, en el fondo, de los distintos profesionales. Mira, aquí voy a ser bien crítico, pero yo soy un convencido de que nosotros deberíamos aspirar a modelos educacionales que ojalá las carreras fueran más cortas y que la gente pudiera estudiar más de una carrera. Y ojalá obligar a la gente que mezclara disciplinas, ¿cachai? Voy a volver a citar el ejemplo de Adimar, del equipo que me tocó manejar, del equipo marketing. Yo tenía 8 personas trabajando conmigo. Y eran 8 personas que habían estudiado carreras diferentes, que tenían edades diferentes, que habían vivido y estudiado en universidades diferentes y en ciudades diferentes. ¿Y sabéis qué era lo interesante de eso? Es que por cada 10 ideas que se me ocurrían a mí, en 9 me decían que no. Porque lo que termina pasando hoy día es que cuando uno se rodea de personas muy parecidas a uno, ya sea de formación, de ambiente, de amistades, uno al final se llena de cis. Y eso es súper peligroso, porque hoy día uno se equivoca muchas veces por tratar de pensar en lo que uno cree. Y uno lo que quiere es gente que te digan que no. O sea, ojalá que nosotros cuando trabajamos en el mundo de las agencias, con las marcas, les pudiéramos decir que no muchas más veces que sí. Porque eso es real. Y eso es lo normal. No puede ser que yo sea tan brillante y que tenga de 10 ideas 9 maravillosas. Probablemente de 10 ideas 9 son malas, pero a lo mejor hay una que es buena. Entonces se genera esa dinámica.
A mí me tocó el año pasado que me invitaron a trabajar yo soy un agradecido y un amante de la facultad en la que estudié, la Facultad de Matemática de la Católica. Y de hecho nunca hago clases, no me gusta hacer clases en ingeniería comercial porque no me trataron muy bien, pero en matemática y en el departamento de estadística yo tengo un cariño especial. Y cuando me invitaron a armar la carrera de estadística, que este es el segundo año que estadística se separa de matemática en el fondo y que podemos entrar por caminos separados, antes tenía que obligatoriamente para estudiar estadística haber sido matemático primero, que fue lo que me pasó a mí, me preguntaron qué carrera yo le incorporaría, qué ramo yo le hubiera incorporado a la malla. Y yo lo primero que dije es que a la carrera de estadística había que incorporarle un ramo de teatro, un ramo de antropología, un ramo de psicología, un ramo de periodismo, un ramo de economía, por ejemplo. Y la pregunta era ¿por qué? Porque primero yo decía, si tú estudias estadística, no puede ser que tú no sepáis interpretar contextos. Por lo tanto, tenéis que saber periodismo, tenéis que saber comunicarlo, tenéis que saber antropología, tenéis que saber leer contexto, tenéis que saber psicología, cómo se siente la gente. Porque tú estás interpretando datos de personas. Y no puede ser que no sepas cómo son las personas y que tú trates que las personas son simplemente, meramente datos. Lo segundo, yo decía teatro. Y de hecho, en el diplomado de Data Science, en los 8 módulos que me toca a mí hacer en la Católica al final, yo les llevo un profesor de teatro en una de las... Porque lo que les comentaba a usted antes de empezar la presentación, si tú podéis ser seco en teatros, o sea, seco en datos, por ejemplo, no tenéis la capacidad de contarle lo que tú sabes a otra persona, ese dato tiene un valor cero. Cero. Entonces, si tú me decís cómo se puede generar más valor, para mí el valor se genera cuando las disciplinas se mezclan. Ya sea desde la formación, ya sea desde los ramos, pero ojalá todos los alumnos que estén ahí escuchando ahora tomen ramos de distintas carreras, aprendan cosas diferentes, porque el valor de las personas viene cuando tú tienes más puntos de vista para poder hacer análisis, y no ser súper seco en una sola cosa. ¿Cachai? Si hoy día tú eres tremendamente seco en una sola cosa, probablemente toda tu vida tengáis que hacer investigación. Imagínense a mí en la matemática, o en la estadística. Y acá el valor se da cuando uno empieza a mezclar. Y cuando uno empieza a mezclar, empieza a entender contextos diferentes. Yo tuve la suerte de que mi formación, que yo era un cubo, un cuadrado, un cubo, no sé, cualquier volumen matemático, tuve la suerte de conocer a mi señora, brasilera, pero mi señora es antropóloga y socióloga. Y me enseñó que hay matices, me enseñó que hay grises, me enseñó que hay figuras que no necesariamente tienen que ser geométricamente perfectas, ¿cachai? Y es un poco lo que le da valor a las cosas que se hacen. Yo creo que ahí la posibilidad en una escuela de comunicaciones, cuando se pueden mezclar carreras, yo invito a que por favor la gente tome la mayor cantidad de ramos que sean de otras cosas, porque siempre va a ser un aporte, porque te va a dar contexto. Súper, muchas gracias por la respuesta. Hoy invito invito a los invitados, valga la redundancia, o invito a los presentes a que puedan hacer preguntas vía en el fondo este chat, o levanten la mano y les doy sus palabras. Sí. Estamos casi en un happy hour aquí. Aniela, como siempre presente, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Hola, Aniela, todo suyo el audio. mi nombre es Aniela Quintana, soy estudiante de último año de Relaciones Públicas. Mira, yo más que para hacer una pregunta, en realidad te quiero dar las gracias, porque cuesta encontrar a alguien que tenga esa mirada que tienes tú. Personalmente, a mí me tocó también vivir en otro país, me tocó viajar mucho, conocer mucha gente, y la verdad es que te abre la mente. O sea, opino igual que tú. Creo que lo ideal sería poder mezclar, porque ser demasiado profesional en una cosa no te permite ver más allá. Y hoy en día tenemos que ser capaces de ver la foto completa y sus matices, no centrarnos únicamente en un detalle. Y eso es difícil, es muy difícil porque la gente, sobre todo sin ánimo de ofender, la gente mayor, ¿no es cierto?, de la edad de nuestros papás, tienden a ser muy, muy encuadrados en cuanto a lo que ellos saben y lo que se supone que va a pasar o no. Pero hoy en día estamos viendo muchos cambios de la gente, de cómo están pensando, como dices tú bien, se empiezan a cuestionar mucho más a la hora de comprar una marca, empiezan a ver qué es lo que realmente está haciendo esa marca, si se sienten identificados o no,
y si sienten que esa marca en el fondo está haciendo algo por el momento, o efectivamente está haciendo el cambio para adecuarse, ¿no es cierto?, a este nuevo mundo al que nos estamos abriendo. Así que nada, eso, muchas gracias, de verdad me gustó mucho la presentación y ojalá tengamos más profesores que tengan esa mente un poquito más abierta. Eso. ¿Te puedo comentar algo, Daniela? Sí. Bien corto. Primero, darte las gracias, porque son pocas las personas que se toman el tiempo para dar gracias, y yo encuentro que eso tiene un valor especial. Y lo segundo, a mí justo una persona que trabajaba en una agencia de relaciones públicas me enseñó una cuestión que lo agarramos como práctica en la empresa que ahora tengo la suerte de tener, ¿cachai? Que él una vez me dijo, de más insight en el fondo y fuentes se sacan para el trabajo, es en la calle. Por lo tanto, yo tengo la dinámica, me decía él, de gastarme 50 lucas de viático al mes, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, en taxi. Porque me decía, no hay mejor fuente de información que los taxistas. Entonces, hablan muchísimo. Sí, pues, pero tienen un feeling de lo que está pasando, de lo que está sintiendo, porque escuchan historias todo el día. ¿Cachai? Y nosotros empezamos a replicar eso, y cuando se podía, gastábamos, cada uno de los 3 socios, gastábamos 50 lucas al mes en taxi, y teníamos la misión de hacer recorridos de 5 lucas por Santiago solamente para hablar con taxistas. Y ahí es súper importante lo que se genera, porque empezáis justamente a agarrar y a entender contextos, ¿cachai? Y los podéis sacar de un taxi, los podéis sacar de tu nana, los podéis sacar del conserje del edificio, los podéis sacar de un montón de cosas. ¿Cachai? O sea, yo creo que ahí es donde se genera el valor, justamente ahí. Sí, de hecho, me voy a tomar justamente de lo que dijiste tú, porque creo que es muy importante escuchar. O sea, por lo menos yo soy una persona que a mí me gusta hablar con todo el mundo. Los que me conocen saben que soy súper buena para hablar. Pero yo hablo con todos, sin importar. O sea, voy en la calle, si me toco con una señora, no sé, en el supermercado que me empieza a hablar, yo le escucho y le respondo y hablo con ella. O en la calle, o cuando están paseando los perros, o da lo mismo con el conserje del edificio al frente, porque es impresionante lo que ellos tienen que decir y muchas veces no son tomados en cuenta y tienen una visión totalmente distinta tal vez de la que tienes tú con respecto a la vida. Entonces... Y eso llévalo a una marca con su producto. Hay mucha gente que toma decisiones para marca sin ni siquiera usar el producto. Y eso se da mucho. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado con Valora, hicimos una radiografía del marketing, y el 46% de los gerentes de marketing no usaban los productos que vendían. ¿Qué podía esperar? Totalmente. Oye, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Gracias, Daniela. Con respecto a eso, a mí me pasó, yo trabajé en una empresa de dental, y el gerente entraba, por ejemplo, y no saludaba a nadie. Nadie sabía, a veces de la gente nueva empezaban a preguntar, oye, ¿quién es ese gallo que llega y entra? Porque no había relacionamiento absoluto, cero. Y te estoy hablando que eso fue el año pasado. O sea, sucede y mucho. Total. Daniel Silva, ¿quieres hacer alguna pregunta? Gracias, Daniela. Como siempre, participativa, te pasaste. Daniel. ¿No te escuchamos, Daniel? No te escuchamos, Daniel. Rellenemos mientras tanto. Rellenemos. ¿Alguien más quiere rellenar? ¿Hacer alguna pregunta? Si quieres, intenta sacarlo o escribe tu pregunta, pues, Daniel. Rigo Valtierra, Yanko, Rigo Valtierra quiere hacer otra pregunta. Hola, ¿me escuchan ahí o no? Ahí sí. Ahí sí. Dale. Perfecto, mil disculpas, pero parece que había configurado mal el audio. Bueno, agradecer por supuesto la presentación, la verdad, notable la mirada que das. Yo soy periodista, trabajo en medio de comunicación y me gustaría hacerte justamente la pregunta en esta visión del marketing y de los medios de comunicación, de la forma como han tenido que adaptar también sus contenidos, digamos, para poder mostrarse también como tú lo planteas, como una marca. Desde la crisis social vemos que incluso los canales de televisión tuvieron que adaptar los contenidos drásticamente, desde los matinales hasta el último programa de cierre en la noche. La pandemia ha sido lo mismo.
pero como tú también lo planteaste, con un bombardeo de información diaria que es realmente algo que es difícil de poder consumir y poder procesar bien. Entonces, me gustaría entender cómo el medio cualquier medio de comunicación puede luchar para después tener una marca que el día de mañana sea, como planteas tú, una marca que pueda ser apreciada por la comunidad. Es difícil, ¿eh? Es súper peludo. Nosotros trabajamos con un canal de televisión, con TV+, que es el más chiquitito de todos los canales. Imagínate que es tan chiquitito que cuando tenemos 2 puntos de rating celebramos. Así hacemos una con 2 puntos de rating. Me imagino. Con uno, el promedio es 0,8. Claro. ¿Sabéis lo que más nos ha pasado? Como que de repente yo creo que se ha difuminado mucho cuál es el rol que tiene cada medio de comunicación con respecto a las cosas que hacían. ¿Cachai? Antes era súper fácil establecer que cada diario tenía una forma de ver la misma noticia distinta y en función de diario que te veía y cuál diario leíais, ¿cachai? Pero encontráis relativamente la misma información tratada de forma diferente en cada medio. Yo creo que lo que ha ido pasando, lamentablemente, por ejemplo, en la televisión, es que los canales se han ido mimetizando entre sí. Cuesta mucho el poder distinguir qué hace uno con respecto a lo que hace otro. Y cuando pasan temas de crisis o de trauma, más se mimetizan, porque se ponen intensos en los mismos contenidos y se tienden a generar peleas por la misma audiencia. Yo creo que el rol del medio viene indexado a que si el medio es capaz de súper, hiper, mega conocer a quién le quiere decir algo y a quién no le quiere decir algo también. Entonces, el rol es distinto a lo que pasaba antes. Antes el medio de comunicación quería apuntarles a todo y que ojalá tener la mayor cantidad de lectoría, de rating, etc. Hoy día tú tenés que como medio primero conocer a los que no te quieren, conocer a los que tú no tienes que llegar y asumir que eso va a generar que haya menos gente que eventualmente te quiera ver o escuchar o leer, o sea que tu torta va a ser más chica, pero a la porción que tú elijáis, conocerla súper bien para darle los contenidos que ellos están entendiendo. Y la mayoría de los contenidos no vienen de lo que te dice la gente, ni vienen de la misma industria. Nosotros cuando hicimos un ejercicio con el canal de televisión le preguntamos primero a la gente qué quería ver. ¿Y sabéis lo que nos respondió? Lo que hoy día había en pantalla. Porque la gente es incapaz de poder atraerse a poder proyectar otras cosas. O nos decía cultura, o nos decía deporte, pero nadie decía porno. ¿Cachai? Porque socialmente no es aceptado. Entonces ahí se buscaron contenidos al revés. De dime lo que te entretiene, dime en qué gastáis el tiempo libre, de qué conversáis con tu familia en la casa, de qué conversáis con tu amigo en un asado. Y pasa eso, se empezaron a armar contenido. Y empezó a resultar. Entonces yo creo que va por ese lado, que en el fondo tenéis que entender que hoy día como medio tu rol ya no es llegar a todos, sino que llegar a algunos, y a esos algunos tenéis que conocerlos mejor que el de al lado. Oye, yo quería complementar algo que estaba diciendo José Miguel y la pregunta de Daniel. Yo creo que hay una pregunta súper que hace converger varias cosas que hemos estado hablando ahora. Por un lado, hoy día entendemos que los medios y las marcas no pueden entender a las personas como un grupo objetivo, sino que tenemos que entender que son parte de una audiencia, audiencias con intereses distintos. Ya las variables demográficas, las clásicas de segmentación, ya están un poquito offside. Por lo tanto, el entender los intereses es el desafío de los medios para generar un contenido que sea relevante para esta audiencia. Y sumando a eso, a propósito de lo que decías tú, José Miguel, de esta convergencia y convergencia de profesionales, hoy día vemos que las agencias, los medios, están haciendo vivir en una misma plataforma diferentes perfiles. Por ejemplo, en las agencias de publicidad se están metiendo a trabajar ingenieros en informática. Ingenieros en informática que el objetivo y la labor particular que tienen es entender los datos que están generando las audiencias. Y ahí nos metemos a otro mundo que tiene que ver cómo este famoso Big Data que nos estamos llenando de información, hoy día hay ciertos profesionales que van a tener que desarrollar características para poder ordenar esa información y disponibilizarla para que otros profesionales puedan interpretar esa información. Entonces, ahí hay una pregunta muy válida porque tiene que ver con los perfiles profesionales que están generando esa data y por otro lado, qué tienen que hacer los medios para vincularse con esta audiencia y causar la relevancia. Es que hoy día estamos llenos de datos, si es lo mismo que hablábamos de la infodemia, pero tenemos pocas personas que interpreten datos. Exactamente.
Yo hablo con la Católica tiene un centro de Data Science que es gigante, y siempre peleamos ahí, discutimos que en el fondo si le metemos más estadístico, más matemático y más personas desde el mundo de la informática, o le metemos sociólogo, antropólogo y cuestiones, porque se nos olvida que el que genera primero el modelo en la cabeza de lo que tiene que programarse es una persona, y después el que interpreta las cosas que salen también es una persona, ¿cachai? Y que el Big Data, etcétera, perfecto, pero para que exista esa programación alguien la tiene que pensar y después alguien la tiene que interpretar para que sirva. Y no estamos preparando a personas para que piensen qué tienen que hacer, ni a personas que interpreten después lo que sale. ¿Cachai? Entonces yo creo que ahí hay un déficit súper grande. Por eso, de nuevo, mientras más cosas diferentes logremos mezclar, más capacitados estamos para interpretar. ¿Cachai? Totalmente. Oye, vamos a dar espacio a Máximo a dos preguntas más para ir cerrando este encuentro, por respeto a los tiempos de todos, ¿cierto? Rodrigo Artierra quería hacer una pregunta. ¿Estás por ahí, Rodrigo? Sí. ¿Sí? Acá estoy, no sé si me escucho. Si se escucha y se ve. José Miguel, primero, muchas gracias, muy entrete la presentación y aportar desde ese lado. Bueno, yo llevo ya 4 años trabajando como en publicidad, estudié acá en la UDLA y partí como creativo y hoy en día me enfoco en lo que es data planner. Entonces también tengo esta conversión de que hoy en día me desarrollo con el mundo de los datos y encuentro que es súper importante el tema de tener una correcta interpretación de los datos a la hora de proponer un contenido. Pasa mucho que hoy en día las marcas nos piden desarrollo de estrategia, nos piden contenido, pero es por lo que está haciendo la competencia, como que miran al lado y tratan de imitar. Entonces una buena función por parte de nosotros, la gente encargada de data, es cómo asesoramos en función ya sea de un número, en función de lo que está hablando la audiencia en las redes sociales, las diferentes plataformas, y cómo transformamos esto en un hallazgo, en un insight que de verdad permita generar una diferencia de valor y aporte en el propósito de marca. Siento que eso es como clave de cómo utilizamos el buen uso de datos para generar una estrategia correcta y para a la vez aportar con un buen contenido a la marca que se traduzca en un objetivo y en un resultado de venta, porque nos quedamos muchas veces hoy en día en la publicidad que es como creativamente logramos este comercial, se generó un ruido, pero a la larga, como decías tú, no cambiamos, no mejoramos las métricas de la marca, no vendimos más, no bajamos el precio, no le dio un beneficio al cliente, sino que generamos un ruido mediático que quedó en eso, en la tendencia del COVID, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, es súper interesante de cómo nosotros mezclamos las diferentes áreas, como decía el profe Jaime, y cómo generamos esta convergencia y le damos duro realmente al tema de entender que el dato es importante, no solo para mostrarlo en una presentación, sino que para interpretar y dar futura respuesta al consumidor, que finalmente el consumidor quiere sinceridad. Y la sinceridad, al menos me pasó a mí que me choqué con esto, la sinceridad la encuentro en un número. Cuando reviso una métrica, entender un número que me permite resolver un objetivo es mucho más valioso que estas conversaciones que quizás existen en el mundo solo creativo que se puede dar en un pimponeo, en una experiencia. Entender también este número te ayuda mucho a generar una estrategia más positiva, creo, hacia una idea de marca, como complementa el mundo. No es solo creatividad, estrategia, marketing, sino que es como un conjunto que a través de la data ha podido mezclarse hoy en día. Eso. Yo le agregaría 2 cositas a lo que tú comentáis, súper cortas. Una, hay que atreverse a plantear hipótesis, sobre todo para la gente que trabaja en planning, que uno tiene que partir de la base de que tiene que plantear hipótesis con respecto a cosas que están pasando. Y después cuando uno hace el proceso de búsqueda de datos, está hecho en función de poder aprobar o rechazar una hipótesis que uno se planteó. Que es distinto a decir, ¿sabéis qué? Tengo esta idea creativa, tengo este concepto en la cabeza, búscate información de esto. Yo lo que tendría que devolver es decir, pero ¿cuáles son tus hipótesis con respecto al tema que estáis pensando? Ah, mi hipótesis A, B, C, D. Perfecto, y en base a esa hipótesis tú buscas información. ¿Cachai? Yo creo que eso es súper importante. Porque es súper importante, claro, como decís tú, el poder decir que no, pero a través de una investigación constante. Como es que lo que pasa, Rigo, es que si no decimos, en el fondo, no planteamos la hipótesis y no tratamos de buscar información en base a hipótesis, lo que terminamos haciendo es retroplanning. ¿Cachai? Entonces terminamos haciendo planning para justificar creativo. ¿Cachai? Entonces el creativo ya tuvo la idea, y en el fondo lo que necesita es información para poder hacer la idea creativa. Entonces busca información de lo que está diciendo la gente y él elige algo para poder justificar eso. Yo creo que la pregunta es al revés, para que en el fondo el planning con la creatividad funcionen bien, yo al creativo le tengo que preguntar cuáles son las hipótesis que él tiene del por qué tiene esos caminos comunicacionales, y yo devolver la información que les valide o que les rechace esos caminos, y de entregarle la historia
que me dicen los datos del por qué se rechaza o el por qué se valida cada uno de esos caminos. ¿Cachai? Ahí es cuando se enriquece el proceso de planning y el proceso de creatividad juntos, porque si no, en la práctica lo que a mí me toca ver, y yo creo que Jaime, bueno, también lo ha visto harto tiempo, es que se terminan haciendo procesos de retroplanning todo el rato, que al final uno termina trabajando para justificar la idea creativa del creativo. Sí. ¿Cachai? Y pasa mucho. Totalmente. Todo el rato. Oye, Juan Parelmino, gracias Rodrigo, como siempre presente en estas conversaciones. Juan Parelmino, el micrófono es suyo. Espera un poco. Me están escuchando, ¿no? Sí, Sí, Lo sí, escucho. señor. Ya, ¿me escuchan? No, no, parece que no me ven. Mejor, Menos mal mejor, porque, mejor así. Me Mejor intrigaba así. el bigote, Juan. Ah. Bueno, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo Ya andáis? 6 meses. Llevo 6 meses con este bigote, José Miguel. Todavía no crece nada. Oye, mira, me gustó harto la pregunta de Valtierra recién. Él fue alumno hace muy poco y es notable el avance que ha logrado en el tiempo ya trabajando. Es parte de, nosotros, de lo que les contamos también a los cabros. O sea, ellos se van a los chiquillos, en palabras más cariñosas. Ellos se van con cierta base a la calle y después la calle termina de formarlos y de transformarlos en los profesionales que estamos viendo hoy día, o que estamos escuchando. Yo quería rescatar algo de las presentaciones de José Miguel. Me ha tocado ver muchas veces presentaciones de él, en el tiempo que él estaba en Adimark, y tenía un valor que era como el consenso de todos los que salíamos después de una presentación, la manera simple que tenía José Miguel y que tiene de presentar cosas complejas. O sea, de simplificar el conocimiento de los consumidores a través de frases, de fotografías, de manera de describirlo, que parece muy cercano, y después de todo el proceso de análisis de data que hacen, que yo sé, doy fe que es muy profundo en iMark, de poder llegar a insights que son fáciles de entender para el creativo, para el de medios, para el de planificación, y todas las áreas logran tener cierto consenso también de cómo enfrentar las distintas campañas. Eso es lo que quería rescatar del cómo José Miguel, con todo lo que ha desarrollado durante toda su carrera, el valor que tiene, por qué es tan reconocido por tanta gente. Ahora, yo llegué un poco tarde a esta reunión porque, tomando un poco de las primeras preguntas, llegué un poco tarde a esta reunión, pues estaba trabajando con unas pymes a las que desde la universidad estamos apoyando ahora en sus proyectos, o sea, entendiendo la dificultad que tenía para muchos este momento particular. Entonces estamos ayudando desde el conocimiento de los chiquillos a asesorarlos para que hagan mejor su trabajo. Y salta en este factor común en todas las presentaciones, en todas las conversaciones que tenemos con las pymes, que normalmente saben mucho de su consumidor, a diferencia de lo que está pasando con las grandes marcas. O sea, hoy día, hace poquito veíamos quiénes son las marcas que están mejor paradas hoy día, el periodo de coronavirus, y son las marcas que más invierten en publicidad. No necesariamente las que mejor están haciendo mejor publicidad, se han acercado mejor a sus audiencias. Entonces eso me llama la atención, José Miguel. ¿Cómo has visto tú la relación que están teniendo las marcas hoy día en post 18 de octubre y ahora esta segunda pata que es la del COVID-19? Yo creo que son dos respuestas diferentes. Ya primero de todo, bueno, con Juan nos conocemos hace harto años, como 6, 7 años nos hemos encontrado por pega y así que se agradece la confianza y las cosas lindas. Nunca me habéis dicho cosas tan lindas, Juan. Gracias. No, nunca. No. Estaba esperando una audiencia amplia como esta Oye, lo que yo creo es que son dos cosas bien diferentes y la reacción de la gente fue súper diferente. Para la crisis del estallido, las pymes fueron los héroes. Tú mirabas y toda la lectura social post-estallido y las pymes eran los héroes de todo. Y muchas pymes salieron fortalecidas post-estallido, de hecho, porque empezaron a tener una prevalencia respecto al consumo que era distinta porque se empezaron a visibilizar. Y tú cachai que las campañas más efectivas que tuvieron muchas marcas eran en función de qué tan ligado o no estaba el apoyo a las pymes que ejercían. El caso del Banco Chile para mí fue icónico porque yo estaba recién adentro ahí con el banco y cuando le empieza a ceder pantalla a las pymes, en el fondo la valoración del banco inmediatamente empieza a subir. Gigante, que fue distinto a decir compren pyme, ¿cachai? Sino que él cedió espacio publicitario y fue una estrategia bien inteligente. Ahora lo que están viviendo las pymes es totalmente distinto, porque en el fondo esta es una crisis de aguante de caja. Básicamente, esa es la gran crisis. ¿Cachai? Acá en el fondo están aguantando mejor los que tienen mejor caja y aparte los que no están viendo perjudicado su consumo. Si yo te puedo comparar en los clientes que yo tengo, es
y tú me conociste con ellos también desde hace mucho tiempo, con Lotus, por ejemplo, la productora de Lollapalooza. O sea, yo no tengo cómo ayudar. No tengo cómo ayudar porque ellos no tienen continuidad de producto. No hay nada, nadie puede ir a un recital. Y probablemente los recitales va a ser lo último que va a volver. Entonces, ahí en el fondo entendís que en esa realidad no tenéis nada que hacer. ¿Cachai? Un Sodexo a lo mejor, que puede ser no tan chico, pero también, ponte tú, Sodexo tiene congelado un montón de cosas, porque el 90% de los ingresos son los cheques restaurantes en los casinos. Y no hay cheques restaurantes ni casinos. Y Sodexo es pyme. ¿Cachai? Entonces, yo creo que está pasando ahora con las pymes, es que ellos se enfrentan a un problema que es súper grande, porque en el fondo es la continuidad operativa, pero básicamente es una crisis de caja, ¿cachai? De capacidad de pago. La del 18 de octubre, la crisis era diferente y probablemente las grandes marcas estaban más perjudicadas que ahora, porque la crisis no era de disponibilización de productos. La crisis era de percepción de grandes contra chicos, ¿cachai? O sea, bueno, yo manejo Unilever también. Perdón, se me salió un web. Yo manejo Unilever y con Unilever, ponte tú, después de octubre, las ventas venían así, abajo. Y ahora con COVID, las ventas van así. ¿Cachai? Porque nunca se había comprado tanto jabón como hoy día, nunca se había comprado tanto desinfectante como hoy día. Sí, con ciertos datos, les aviso a todos que la gente está usando menos desodorante y que está usando menos champú. Que puede ser porque también estáis teniendo menos interacción social, y es parte de, ¿cachai? Pero a ellos en venta les está yendo bien. Pero a los que les estaba yendo bien en el estallido, ahora les está yendo mal. ¿Cachai? Entonces yo creo que son realidades súper distintas. Yo la he enfrentado al revés. Po. A mí en octubre, ponte tú, viene el estallido y a mí como pyme me fue bien. A mí me llegaron clientes, ¿cachai? Para trabajar conmigo. Hicimos una base de clientes más grande y nos operamos bien. Pero ahora que soy pyme también, con mi empresa, mi miedo más grande es caer en default de la cadena de pago. Es no poder seguirle pagando las obligaciones que le tengo que pagar y por ende el no tener caja para poder reaccionar. ¿Cachai? Entonces yo creo que son situaciones totalmente distintas. Hoy día las pymes, el más apoyo que necesitan, más que el tema de hacerse valoradas, es darles continuidad. ¿Cachai? Ayudarla a que tengan continuidad. Nada más. ¿Cachai? Ayudar. Y para eso, todos los que estamos en esta presentación tenemos responsabilidad de no cortar las cadenas de pago. ¿Cachai? De no dejar de comprarle a las personas que les podemos comprar y ayudar. ¿Cachai? El de no dejar de pagar un sueldo a una nana, por ejemplo. El no dejar de ayudar a los conserjes. No sé, hay hartas cosas que se pueden hacer para ayudar en ese sentido y todo al final terminan teniendo una pyme, ¿cachai? Las personas reaccionamos más parecido a una pyme que a una marca grande. La verdad. Gracias, Juan. Gracias, José Miguel. Una frase que escuché alguna vez y que me hace todo lógica, que es que las marcas que les va a ir bien a las empresas que les van a ir bien son aquellas que de verdad quieren mejorarle la vida a las personas. En el fondo, no le podéis mejorar la vida a las personas si de verdad no las conoces. Y creo que eso es de lo que hablaste hoy día, José Miguel. Hay un caso, o sea, yo siempre cito a Colún, perdón que sea majadero con eso, pero Colún nunca ha hecho algo diferente que hacer leche. ¿Cachai? Nada más. Hacen leche, que la envasan en el sur, y ellos no son de Santiago, son del sur, y son consistentes en hacer leche. ¿Cachai? Mientras otros hacen leche reconstituida, ¿me cachai? Entonces, yo creo que también la consistencia es súper importante, no de repente aspirar a querer ser el mejor, el más tecnológico, el más innovador, el más diferente, sino que hacer lo que tú prometiste que vaya a hacer, ¿cachai? Perdón, me acordé de un ejemplo, perdón que me alargue tanto, yo soy tremendamente... Sí. Perdón, ya me advirtieron, pero hay un contexto que para mí es súper importante, ¿cachai? Que a mí la primera charla que me invitaron a dar en mi vida, cuando llevaba como 3 meses en Adimar, 3 meses, fue a la Asociación de Panaderos de Chile, que me acordé con lo que estáis diciendo recién, Juan. Y caché que los panaderos me decían, bueno, pero nosotros no tenemos plata para contratar una Adimar para hacer un estudio de mercado, no tenemos plata para contratar una agencia de publicidad para promocionar la panadería, ¿qué crees que hacemos? ¿Cachai? Y lo que armábamos en esa charla era súper entretenido porque era justo lo que decía Juan recién, que hoy día, ponte tú, un panadero tiene más información del consumidor que el gallo que maneja la categoría pan en el supermercado. Porque lo ve todos los días en la panadería y le puede preguntar si la sal está bien, si las horas en que está sacando el pan está siendo correctas, si le faltan variedades diferentes, si le gustaría acompañar el pan con mantequilla, con mermelada. El tipo puede hablar y puede obtener información del consumidor. Pero hay una cosa que hay que tener ojo, que cuando yo le empiezo a preguntar cosas a la gente, inmediatamente le genero expectativas de que voy a hacer algo. Por lo tanto, yo no puedo salir a preguntar porque sí.
sin tener preparado el qué voy a hacer con la información después de preguntar. Si yo no tengo preparado qué voy a hacer con la información después de preguntar, es mejor que no pregunte. Totalmente. Ese es un tema que es súper importante. Entonces, el generar información inmediatamente genera expectativas en las personas. Entonces hay que tener claro que uno se tiene que, cuando pregunte, tiene que hacerse cargo de las expectativas que va a generar después. ¿Cachai? Totalmente. José Miguel, nuevamente agradecerte. Voy a robarme una frase que escribió alguien en el chat para agradecerte. Dice algo así como: una charla que incluya citas de Maturana e Isabel Allende camina por una senda que verdaderamente enriquece. Gracias, José Miguel y Yanko. Bueno, eso fue un profesor Ernesto Eglinton. José Miguel, cuando hablábamos antes de que diéramos el go a esta charla del ciclo Stop and Go, te dije que el rating anterior había sido alto. Estuvimos igual de bien. De verdad que el contenido ha sido el dueño de estas charlas. Hemos invitado a gente que de verdad tiene algo que decir y lo dice con conocimiento causa, y esta claramente no fue la excepción. De verdad que te agradezco a nombre de la Universidad de las Américas, en especial de la Escuela de Comunicaciones, ¿cierto?, de las carreras de Relaciones Públicas y Publicidad. Te agradezco este tremendo aporte. Yo creo que sembraste cositas en cada uno de la audiencia, me incluyo, y nada, por las puertas abiertas, quedamos en deuda a partir de hoy. Y muchas gracias por todo. Últimas palabras tuyas para despedir este encuentro. No, agradecer primero la invitación. A mí apenas Jaime me contó, al tiro le dije que sí. Yo creo que lo que uno puede sembrar en la gente que estudia es mucho más relevante que probablemente lo que uno puede sembrar en un directorio, ¿cachai? En una empresa. Entonces, yo creo que hay que aprovecharlo. Aprovechen todas las fuentes de contenido que tengan. Aprendan harto de cosas diferentes, ¿cachai? Porque la diferencia está en el real aprendizaje y no en la igualdad, no en las cosas iguales. Y nada, pues, onda, por favor, Jaime, Yanko, mi correo se lo podéis distribuir a todo el mundo. El que quiera, por favor, me escribe, yo feliz. Y cuando quieran de nuevo, ningún problema. Yo tengo un TOC, yo no puedo ver el numerito al lado del correo de correo sin responder, así que de verdad contesto todo. Así que por favor, si escribir, no tengo ni un problema. ¿Ya? Así que eso, pero muchas gracias. Y ahí le escribí un mensajito por el chat de perdón, pero hablo hasta por los codos. O sea, mi señora ya la tengo hasta aquí. Así que gracias por la paciencia también de haberme escuchado tanto rato. Sí, gracias a ti, gracias Jaime, gracias a todos. Que estén muy bien, descansen y será hasta la próxima encuentro del Stop and Go. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao.